Mi nombre es Orlando Suaste y soy de primero J. Bueno, yo explicaré el aprendizaje 3, que se constituye en los temas que es el área maya, el origen de los primeros mayas y las fuentes de información. En este documental nos posicionaremos en la cultura maya, donde en una vasta y rica región de América se originó el pueblo maya. Ninguna cultura originaria de Latinoamérica ha dejado tantos testimonios concretos como los mayas. Ninguna ha ofrecido con tanto detalle su propia versión de la historia, ni con tanta minuciosidad en que su día y tiempo empezó a partir. Para ello empezaremos fundamentando y hablando acerca de la división de su área. Esta cultura se extiende en una área de más de 350.000 kilómetros del sureste mexicano de varios estados. Este territorio se divide y conforma en tres zonas que llevan como nombre zona norte, zona central y zona sur. La primera es la zona norte, que abarca la mitad norte de la península de Yucatán y la mayor parte de los estados de Campeche y Quintana Roo. Esta zona es una extensa planilla interrumpida por ligeras elevaciones de la cordillera Puc. La siguiente zona es la central, llamada también de las Tierras Bajas. Se extiende desde la vertiente norte de las serranías de Chiapas, Guatemala y Honduras, teniendo como centro la meseta del Petén en Guatemala. Por último, tenemos la zona sur que incluye las tierras altas de Chiapas y Guatemala. La conforma una zona contigua del Salvador, más de una faja adyacente del litoral del Océano Pacífico, de 40 a 50 kilómetros. Los primeros mayas se conformaron en estas tres zonas. En la zona norte, el nuevo imperio maya en el siglo X al siglo XVI. En la zona central, el antiguo imperio maya, siglo IV al siglo X. Y en la zona sur fue la zona de influencia de máxima expansión. Ahora explicaré el siguiente tema, que es las fuentes de información de los mayas. Nos centraremos en las fuentes de información de los mayas, que se dividen en dos categorías. La primera es el prehispánico y la segunda el poshispánico. En las fuentes prehispánicas se encuentran los códices mayas. Son libros con escritura compuesta de jeroglíficos. En ellos llevan el nombre de la localidad en la que se encontraron y están hechas de diversos materiales. Cuentan con diferentes características. Entre los códices más conocidos encontramos el Códice Dresde, Códice Madrid, Códice París o Persianos y el Códice Grolier. El Códice Dresde se encuentra en la Biblioteca Estatal en Dresde, Alemania. Es donde el calendario se aprecia qué dioses influye en cada día. Está escrito en una hoja doblada tal que forma 39 hojas escritas en ambos lados. El Códice Madrid recibe el nombre de Trocortesiano. Sus temas centrales son los horóscopos, tablas astrológicas y fue escrita por 8 tranquilos. Está compuesto por 112 páginas separadas, en dos secciones. Una es el Códice Troano y la otra el Códice Cortesano. Estos dos códices podemos decir que fueron uno de los más sobresalientes e importantes. Ahora nos pasamos a las fuentes de información poshispánicas, que también destacaron en los mayas. Esos son el Popol Vuh y el Chilam Balam. El Popol Vuh o las antiguas historias de Cuinche es considerado el libro sagrado de los indios Cuinches de Guatemala. Su nombre tiene varios significados. Popul se puede traducir como reunión, comunidad o casa común. Y Vuh como libro, papel, árbol de cuya corteza se había de papel. Este libro está compuesto de 3 partes. Descripción de la creación del mundo, relata las aventuras de 2 jóvenes semidioses y narra la historia del origen de los pueblos de Guatemala. Otro libro es el Chilam Balam. Su nombre se trata como el que es boca, el que profetiza. Se dice que Chilam es un sacerdote que interpreta libros antiguos y profecías. Se cree que Chilam Balam era un profeta de Maní que vivió poco antes de la conquista. Voy a presentar el aprendizaje esperado 3 con el tema periodos históricos. Periodos históricos. Hubieron 3 periodos en la historia maya: el preclásico, clásico y posclásico. En el preclásico, lo que caracterizó fueron las construcciones de sus monumentos.
así como sus textos jeroglíficos. Los mayas en este periodo se supone que estuvieron en Abac, Tacalic, Guatemala y Chalchupa. El clásico es el más importante, ya que la civilización maya alcanzó su plenitud en lo político, económico, en la religión, las ciencias y las artes. Este periodo se divide en dos más: el temprano, que constó de 250 a 600 después de Cristo, y el tardío, de 600 a 1000 después de Cristo. En este periodo crearon dos ciclos: el Hab con 365 días y el Tzolk'in con 260. El último periodo fue el posclásico, que de igual manera se subdivide en dos: el temprano, que constó de 1000 a 1200 después de Cristo, y de 1200 a 1400 después de Cristo, el tardío. Aquí la civilización maya tuvo como un cambio, el cual provocó la producción de cerámica y surgieron nuevas formas de gobierno. Otras grandes ciudades de esta cultura también tuvieron cambios en lo político, en lo económico y demográfico. Unos ejemplos son Cabá, Ecbalán y entre otros. Voy a presentar el aprendizaje 4 y mi tema es organización social de los mayas prehispánicos. Lo que se sabe de su organización era que estaban extremadamente jerarquizados, y el primer grupo eran los nobles. Eran los regidores, pero entre sus funciones se encontraban los gobernar con sus parientes directos. La jerarquización iba así: los gobernantes, el sumo sacerdote o los sacerdotes, los mercaderes, los campesinos y artesanos, y por último los esclavos. Los gobernantes mayas eran los regidores, ante todos, eran de la nobleza, y era sabido que su casta estaba integrada por la nobleza hereditaria. Los sacerdotes poseían los conocimientos de la evaluación de las estaciones y el movimiento de los astros. El sumo sacerdote contaba con conocimientos de la astronomía, además de que éste era el responsable de escribir los códices. La siguiente posición son los mercaderes. A ellos se les conoce como palom, en los que tenían en sus manos las actividades económicas, y también se relacionaban con los jefes militares. Y en la siguiente posición serían las clases inferiores. Estaban los artesanos y campesinos, quienes se ocupaban de las construcciones de obras públicas, además de que tenían la obligación de pagar impuestos, y los campesinos que vivían a las afueras de la ciudad pagaban tributo y tenían que participar en las actividades ceremoniales de las ciudades. Por último están los esclavos, la clase más baja de toda la escala social. Ellos eran prisioneros de guerra, infractores y criminales y tributarios, a los que se les obligaba al trabajo forzado, hasta cubrir sus daños, en los que mayormente eran ofrecidos en los rituales de sangre. Mi nombre es Silvio Martínez y vengo a presentarles el aprendizaje número 4, que lleva por nombre: identifica la estratificación social y política de los mayas prehispánicos y sus características, señalando su cosmovisión. Mi tema a continuación será la organización política de los mayas. Organizaciones políticas de los mayas. En este apartado explicaré más a fondo sobre su división y organización de los mayas peninsulares, ya que dicha cultura abarcó un extenso territorio, presentado anteriormente, y fue difícil buscar esta información. Cabe aclarar que la organización política de los mayas nunca se configuró como un imperio. Específicamente, se consideró como una serie de ciudades-estados cuyas relaciones variaban por lapsos de tiempo entre alianzas y enfrentamientos. Como suprema autoridad de cada ciudad-estado estaba el Jalach Winik. Como dato interesante, el Winik es el traje regional del hombre y el de las mujeres el huipil, que en traducción quiere decir hombre mestiza, respectivamente. Además, el gobernador, o como gusten llamarlo, era mandado por un supremo dios creador, Kukulcán.
Bueno, era quien gobernaba con el asesoramiento del Gran Consejo, compuesto por los jefes de aldeas y sacerdotes. El máximo dirigente vivía en un palacio, encargándose de dictar las leyes, organizar el comercio y ser el intermediario entre los dioses y el resto de la población. Adicionalmente, contaba con funcionarios designados por él mismo, como Ajolpop, siendo delegados religiosos, realizaban los preparativos para las ceremonias y fiestas sagradas. Nacom era el principal jefe militar de una ciudad-estado que dirigía las operaciones bélicas y los batallones Orcane. Aucam, como máximo sacerdote, le correspondía vigilar el calendario maya, códices, conocimientos y predicciones y dirigir sacrificios. Que por cierto, de sacrificios y costumbres hablaré luego de finalizar este tema. Tupilés se encargaban de custodiar el orden público y el debido cumplimiento de la ley. Dentro de esta jerarquía de poder estaban los gobernadores de ciudades pequeñas o batabop. A continuación hablaré sobre el tema la religión, ritos, ofrendas y sacrificios de los mayas. Religión, ritos, ofrendas y sacrificios. Los mayas tenían un sinfín de dioses que influenciaban en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Esto quiere decir que por adorar a muchos dioses, su religión es politeísta, como todas las otras culturas. Algunos principales dioses son Hunapku, un solo dios, dios creador. Era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Itzamna, señor de los cielos, la noche y el día. Kukulcán, representa el dios viento, también llamado serpiente emplumada. Ixchel, diosa de la luna. Chak, dios de la lluvia. Kisim, Yunkash, Apech, entre otros nombres, dios de la muerte. Kakupakat, dios de la guerra. Aquí te presento una imagen de otros dioses. Las pirámides son sus templos y los fieles asistían a las ceremonias al aire libre. Elementos de las ceremonias, ritos, ofrendas y sacrificios. Los autosacrificios. Se perforaban la lengua, los lóbulos y órganos sexuales y ofreciendo la sangre recogida. Esto en los sacrificios de animales. Los sacrificios humanos. Prisioneros de guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento a quien se les extirpaba el corazón o decapitaba. En dado caso, ambas. Los bailes, cantos, dramatizaciones, rezos, el ayuno y la abstinencia sexual. El uso de hongos alucinógenos, bebidas fermentadas como el balché, tabaco vegetal, comidas especiales y flores psicotrópicas. Las ofrendas de animales, plantas, flores, estatuas, incienso, ornamentos, plumas o conchas, turquesa, obsidiana, jade, cobre y oro, entre otros. En los sacrificios también se adoraban los cenotes, con lo antes mencionado, pero con mujeres vírgenes, los cuales son lanzados por su dios u órdenes de él. Todo esto funcionaba con sus calendarios para festejar diversas ceremonias.